Muy buenas tardes, buenas noches, querido público. En el nombre de la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia, les damos una vez más una cálida bienvenida a estos espacios académicos que son para ustedes, para fortalecer toda la comunidad farmacovigilante. En este espacio vamos a tener nuestro último espacio webinar del año. En el mes de diciembre no vamos a tener webinar para que por favor estén enterados y voy a compartir este servidor una charla que considero muy relevante, muy importante en estos temas digitales. Pero antes de empezar, primero, por favor, que saluden y nos permitan saber desde dónde están conectados, permitan saludar desde el chat. También que sepan como este espacio es gratuito, este está siendo grabado y se publicará en nuestras redes sociales, la cual encarecidamente les solicitamos que nos sigan, se suscriban y estén atentos a las publicaciones que estaremos socializando. También, por este mismo motivo de ser gratuito, no brindaremos certificación. Entonces, continuamos en este espacio, este servidor. Mi nombre es Cristian Camilo Cuello Mesa, soy farmacéutico, químico farmacéutico de Colombia. Trabajo actualmente en el Hospital Universitario Fundación Valle de Lili en el área de informática clínica. Soy farmacéutico informático, cuento con múltiples especializaciones, experiencia de varios años en servicio farmacéutico de alta complejidad, la cual me ha ayudado a desempeñarme esta experiencia, aplicarla en el área informática. De igual manera, soy el vicepresidente de la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia y soy miembro también de la Sociedad Internacional de Farmacovigilancia, siendo partícipe en los grupos de interés que son errores de medicación y la evidencia en mundo real y Big Data. Agradecemos a todos ustedes por estar activamente participando en el chat. Las preguntas las dejamos al final y habilitaremos el micrófono. Entonces vamos a iniciar con este espacio de inteligencia artificial en farmacovigilancia. Y este espacio lo voy a enfocar desde dos aspectos generales, que son desde el aspecto industrial, como tal el aspecto sanitario. Porque como sabemos, la farmacovigilancia tiene muchas aristas, muchas áreas de trabajo como tal. Cuando hablamos de inteligencia artificial de manera muy general, para que vayamos entendiendo, como seres humanos buscamos la sistematización o automatización de procesos, es decir, que una máquina o que un programa, un software haga el trabajo nuestro, con el fin de optimizar tiempo, optimizar recursos, con el fin de que nuestra vida en el día a día sea más rápida. La inteligencia artificial se ha estado trabajando, discutiendo desde los años 50, como se podrán imaginar. Desde el 1950 se empezó a hablar por primera vez la inteligencia artificial. Y siempre se ha estado buscando desde las revoluciones industriales la automatización de estos trabajos. Por lo tanto, para que un programa o una máquina con inteligencia artificial pueda realizar nuestro trabajo, primero hay que enseñarle, hay que entrenarlo. ¿Y con qué se entrena una máquina? Pues se entrena con datos. Y estos datos hay que tenerlos muy bien organizados para que la máquina pueda realizar lo que queremos que realice de una manera efectiva. Por lo tanto, los datos, por definición, los datos, eso puede ser un número, una letra o un símbolo. Un dato por sí solo o sin contexto no tiene utilidad alguna como tal. Un dato, al ser procesado, se convierte en información. Un número, cuando le colocamos unas letras como 10 miligramos, podemos ya empezar a tener un enfoque o un aspecto de qué podría tratar. Y esa información, al ser procesada, lo podemos convertir en conocimiento. Pero entrando desde lo básico, que quiero dividir mi presentación desde los aspectos básicos antes de entrar en materia de lo que es la inteligencia artificial, luego los aspectos en donde se puede enfocar y por último un documento que prontamente será publicado que también será de su interés. Así divulgaré mi presentación. Entonces, retomando el tema del dato, este dato se subdivide en dos aspectos. Uno que son los datos estructurados y los no estructurados.
Los datos estructurados son los que tradicionalmente estamos acostumbrados a la hora de procesar porque están organizados en un formato tabular, es decir, están dentro de una base de datos, contienen una estructura definida y se almacenan en filas y columnas. Es lo que tradicionalmente conocemos o lo que vemos como edad, podemos como el peso, la talla, el nombre de un medicamento. Son datos que están dentro de unas celdas que podemos, dentro de una hoja de cálculo, procesar de una manera ágil esa información. Podemos contar, podemos hacer promedios, podemos hacer cierto tipo de análisis. Pero están los otros datos no estructurados, que eso hace parte, la gran parte de materia prima para procesar, la cual tenemos que son los datos no estructurados. Estos no siguen un formato rígido o predefinido, por lo tanto no están organizados en tablas o columnas. ¿Qué pueden ser estos? Un correo electrónico, un audio, un video. Por lo tanto, es un tipo de dato que para poder extraer lo que necesito extraer, necesito realizar un preprocesamiento. Necesito realizar una actividad o un proceso adicional. Por lo tanto, cuando en el ámbito de la farmacovigilancia, cuando analizamos una narrativa o un reporte individualizado, podemos tener este tipo de distribución de información en esta diapositiva, en donde podemos tener una información estructurada, como les mencioné, que es la edad, fecha de nacimiento, sexo, país, nombre del medicamento, eso lo podemos tabular con una relativa facilidad, pero luego en esa narrativa están los datos no estructurados. Toda esa historia, toda esa descripción que el reportante nos redacta, se pueda complementar a toda esta información estructurada. Y en el día a día, ¿qué es lo que realizamos? Hacemos un preprocesamiento que a través de esa redacción separamos la información que puede ser relevante para nosotros, que puede ser síntomas, puede ser el producto o el medicamento, diagnósticos o demás información relevante de la historia clínica. Como ven, esta es una información que tanto lo hacemos en el día a día que se nos hace de una manera, por así decirlo, automática. O sea, no somos conscientes de que cada vez hay que estar realizando dentro de una narrativa, estamos separando esta información. Nos sale de una manera automática. Por lo tanto, este tipo de actividades como este ejemplo son una de las actividades que apunta la inteligencia artificial en su automatización o en su agilidad de extraer este tipo de datos. Ya teniendo esta base de lo que es un dato y cómo se distribuyen los datos dentro de una narrativa o un reporte individualizado, aquí ya vamos a entrar en materia de lo que es la inteligencia artificial. Voy a explicar la inteligencia artificial de una manera sencilla para estar todos en materia, estar enterados de lo que es, sin entrar en profundidad del tema, porque uno de estos espacios lo que quiero apuntar es la alfabetización digital, es decir, culturizarnos de que existe esto, cómo puede ser aplicado y cada quien, alguno de ustedes de los que están conectados y los que verán esta grabación en un futuro, puedan analizar desde su perspectiva, su contexto, cuáles son esas actividades que están realizando de una manera muy repetitiva y que pueden considerar que puede ser trabajado o puede ser optimizado con inteligencias artificiales. Por lo tanto, el concepto de inteligencia artificial, en resumidas, es el proceso en el que estamos emulando el comportamiento humano o procesos cognitivos del comportamiento humano, como ser el aprendizaje, la toma de decisiones, el reconocimiento de patrones o resolver problemas complejos. Ya es el tema aquí que qué es lo que podemos realizar. Es decir, como les mencioné en la diapositiva anterior, una lectura de un texto para extraer datos. Pero este término inteligencia artificial apenas nos dice el qué. ¿Qué es la inteligencia artificial? Es la sombrilla general en lo que nos explica esto. Pero dependiendo de la actividad que queremos que procese, hay distintos subtipos de inteligencia artificial. En la primera, la inteligencia artificial que generalmente se utiliza más en la analítica de datos, es el machine learning o el aprendizaje automatizado. Es decir, en donde tenemos un modelo o una máquina que le suministramos grandes cantidades de datos para que pueda aprender, adaptarse al contexto y de ahí podemos pedirle a la máquina que
Analice toda esa información para que pueda detectar patrones y pueda predecir o pueda realizar actividades frente a esos datos. Ese aprendizaje se puede realizar mayoritariamente de dos maneras, que es el supervisado y el no supervisado. En el área de la salud, la mayoría de actividades, por no decirlos todo, pero prácticamente todo, se realiza de una manera supervisada. ¿Qué quiere decir? Nosotros como profesionales de la salud tenemos que saber qué es la información o los datos que le estamos dando a la máquina. Hay que etiquetarlos de buena manera y tener un pensamiento crítico para saber que estos datos que voy a dar tienen una relevancia. Dicho de otra manera, si de una manera contraria alimentamos o entrenamos la máquina con información o con datos basura, de igual manera va a ser la basura que nos va a brindar. Es decir, basura que entra, basura que sale. Entonces, en el proceso supervisado, como su nombre lo dice, nosotros estamos supervisando el rendimiento de la máquina y le hacemos una retroalimentación a medida de los resultados que nos va brindando. En el caso no supervisado, le damos una información predeterminada a la máquina y a través de la información o de los resultados que va procesando, de esa igual manera seguirá entrenándose. Este tipo de modelos se utiliza muy ampliamente en lo que es las plataformas de streaming como Netflix, Amazon, etcétera, que la plataforma de Netflix, por ejemplo, va aprendiendo de acuerdo a nuestros gustos o a través de los programas, series o películas que vamos seleccionando y va aprendiendo. Por cada clic que demos a un programa, por cada segundo que permanecemos en ese programa, por cada capítulo que estemos viendo, va a estar aprendiendo cuáles son nuestros gustos para luego ofrecernos unas recomendaciones. Y a medida que demos clic a esas recomendaciones, le estamos enseñando a la máquina que lo que nos está recomendando, lo que está aprendiendo, va por un buen camino. Pero bueno, este es un tipo de modelo que realiza minería de datos o analítica de datos. Pero para procesos más complejos, en donde hay que analizar complejidades de dominios de datos, más en el caso de la salud, que hay que procesar distintas categorías de datos, se trabaja más lo que son las redes neuronales o el aprendizaje profundo. ¿Qué quiere decir esto? En el aprendizaje profundo, lo que se busca son simular el proceso neuronal de un cerebro humano. ¿Y cómo es? A través de procesamiento muy complejo de ciertos datos, va a tener múltiples variables de analítica para poderlos procesar. Este tipo de aprendizaje profundo es lo que más se está utilizando en las inteligencias artificiales generativas, que son lo que se está realizando muy comercialmente, ChatGPT, Gemini, Copilot, Claude, que es a través de ciertos datos estamos generando nuevos datos. Generar una redacción de texto, generar un audio, generar un video, todo este tema que lo que se ha estado viendo en las redes sociales de poder crear nuevos datos es lo que entra entra en la categoría de inteligencia artificial generativa. Entonces, dentro ya en el contexto de estos tipos de trabajos, hay muchos aspectos de los que puede trabajar la inteligencia artificial, lo que es como la recopilación de datos, reacciones adversas a medicamentos, eventos adversos, la vigilancia, procesar los casos individualizados, reportes de seguridad del paciente, narrativas, extraer información de interacciones medicamento-medicamento, identificar poblaciones de alto riesgo, predecir información como tal. Entonces yo me voy a enfocar en ciertas categorías para mencionarles y enseñarles cómo se ha estado utilizando la inteligencia artificial y puedan aprender y puedan conocer eso y aplicarlo de cierta manera en su contexto. También lo que yo quiero enseñarles es animarles a utilizar la inteligencia artificial que está siendo comercial y que está siendo gratuita, independientemente de digamos, del nombre de la empresa, es saber que existe. La inteligencia artificial ya está aquí, está asequible para todos. Y la diferencia, digamos, competitiva entre cada uno de nosotros va a ser de qué tanto manejamos estas inteligencias artificiales.
Entonces, entrando en esta primera categoría, en la identificación de poblaciones con alto riesgo de experimentar reacciones adversas a medicamentos, voy a enfocarlo desde dos frentes. Primero, un frente sanitario, un frente donde a nivel hospitalario o comunitario se puede utilizar el Machine Learning para poder identificar errores de medicación. ¿Qué quiere decir esto? Para poder determinar un error, hay que primero enseñarle a la máquina cuáles son esas condiciones en donde puede haber un error. Es decir, aplicar todo el conocimiento clínico que ya se sabe, que está publicado en la literatura, que son los algoritmos de revisión de pacientes, de cuáles son esos pacientes en donde se puede con una alta probabilidad que puedan tener un error de medicación. Entonces, en este artículo que le estoy compartiendo, utilizan este tipo de modelo en donde a través de la edad, de cuáles son los pacientes que puedan tener mayor probabilidad, es decir, que puedan tener una relativa mayor probabilidad de riesgo, que pueden ser los pacientes pediátricos y los pacientes de tercera edad. La filtración glomerular. ¿Por qué? Como sabemos, los medicamentos o los pacientes con falla renal tienen diferentes, hay que hacerles unos ajustes de dosis dependiendo del caso. Potasio sérico, un electrolito crítico también que hay que tener presente porque este potasio puede desencadenar en eventos adversos graves en pacientes. Y el INR en el caso de anticoagulantes. En este caso, en este artículo que particularmente estoy compartiendo, utilizaron estas 4 variables, pero ustedes pueden ampliarlo para que entre más variables podamos darle a una máquina, más probable pueda detectar un error. Ejemplo, ¿qué otras variables podamos mencionar? Pacientes en embarazo, que sabemos que hay medicamentos que están contraindicados o deben tener un riesgo o un control muy minucioso en embarazo. Medicamentos que se pueden administrar o no por sonda. Medicamentos que pueden tener una incompatibilidad físico-química a la hora de administrar los medicamentos, es decir, cuando se estén administrando por Y. Otro tipo de medicamentos, digamos, que además del potasio puede afectar el sodio, ¿sí? Entonces, a medida que vamos aumentando esa cantidad de variables, podamos hacer que la máquina con mayor exactitud o mayor probabilidad de exactitud pueda detectar un error de medicación y nos pueda automatizar. Entonces, imagínense eso, un paciente, un farmacéutico, que eso es un desafío a nivel mundial, que un farmacéutico que cubra toda una ala, que pueda tener más de 10, 15 pacientes y cada paciente pueda tener 5 medicamentos o más, ¿cuánto tiempo se pueda demorar revisando cada una de esas dosis o cada uno de esos contextos de paciente? Entonces, si lo asistimos a ese farmacéutico con un modelo de revisión, podemos optimizar ese tiempo. Otro uso que pueda tener la inteligencia artificial en la farmacia hospitalaria, 4 temas, 4 puntos para rescatar acá, es la recuperación e interpretación de información sobre medicamentos. ¿Qué quiere decir? Actualmente cuando consultamos bibliografía farmacéutica para consultar dosis, interacciones, las búsquedas se hacen a través de palabras exactas. Es un buscador de términos. Si queremos buscar qué medicamentos afectan alguna patología en especial, tenemos que buscar a través de máquinas. Pero la inteligencia artificial, sobre todo la generativa, ya que procesa texto, puede entender el contexto. Es decir, ya no es necesario buscar palabras exactas, sino que ya la inteligencia artificial puede entender los sinónimos, puede entender qué palabras cercanas pueden buscar del tema que necesitemos buscar. Entonces, eso ayuda mucho. Y además, puede contrastar entre si tenemos una información clínica, ya sea historia clínica, pero eso es un tema delicado en el uso de la inteligencia artificial con historia clínica porque hay información sensible, pero al menos si tenemos información clínica de ese paciente, podemos contrastarlo con la bibliografía farmacéutica para que con eso podamos contrastar. Porque recuerden, a la hora de determinar errores, es contrastar, bueno, qué es lo que tiene el paciente en los datos, con qué bibliografía estoy comparando y puedo revisar. De igual manera, en el punto anterior tenemos la revisión de prescripciones y la orientación sobre medicamentos. Ahora vamos a tener información de prescripciones, datos donde tenemos dosis, duración, indicaciones de uso de medicamento, podemos tener el diagnóstico, ¿sí?
Y de igual manera, contrastando con toda esa literatura que se puede entrenar o tenerlo como contexto o background de la máquina, puede hacer esos cruces y poder decir, estas prescripciones pueden tener cierta probabilidad o alta probabilidad de error frente a estos otros medicamentos por ya de lo que queramos que nos explique la máquina. De igual manera, con la gestión de interacciones farmacológicas, también las máquinas pueden estar entrenadas para poder hacer esa revisión. Y por último, en el tema de la educación y consulta sobre medicamentos, este es un punto que, digamos, comparado con los anteriores, tiene una relativa facilidad de uso. ¿Por qué? Porque sabemos que a la hora de educar a un paciente, indistinto de la profesión de mi querido público que está acá, sabemos que no podemos educar o enseñar cierta información de salud a los pacientes de una misma manera porque hay que estar pendiente de cuál es su grado de conocimiento, qué tanto es su alfabetización, qué tanto es su nivel económico, social. Por lo tanto, podemos darle esa información a la inteligencia artificial para que la inteligencia artificial pueda agrupar, digamos, a la población que estemos atendiendo y dependiendo de ese tipo de población, poderle dar la información educativa. Es decir, una persona que tenga escasos recursos, que difícilmente sepa leer y no conozca los términos clínicos, podemos decirle a la inteligencia artificial que explique ese tema puntual de salud con un conocimiento o unos términos entendibles. De igual manera, si la persona conoce y es muy educado en esos términos, pueda enseñarlo de esta manera. Como ven, aquí la inteligencia artificial ayuda muchísimo en el cruce de textos, en la creación de textos, pero insisto mucho de que tiene que estar debidamente entrenado con conocimiento clínico para poderlo realizar. Y también otro punto que no lo dije al comienzo, pero lo menciono ahora, este es uso de inteligencia artificial independientemente de su término o su nombre que quieran utilizar, si el que vayan a utilizar para una toma de decisiones o para procesos críticos, tiene que primeramente ser evaluado o validado. ¿Qué quiere decir eso? Verificar que la máquina esté cumpliendo el objetivo que yo quiero que realice. Porque un aspecto crítico que de la inteligencia artificial, sobre todo las generativas, están dos aspectos. Uno, que es el sesgo, que me pueda dar una información sesgada, y segundo, que pueda alucinar. Es decir, que me dé una información falsa y sobre todo si estamos educando a un paciente, esa información puede ser muy, muy delicada. Pasando a otra categoría, que es el procesamiento de informes de seguridad de casos individualizados, informes de eventos de seguridad del paciente o narrativas clínicas en general. Podemos tenerlos desde dos frentes distintos. Uno, si en caso tal, aunque no, bueno, puede presentarse, que recibamos una narrativa escrita a mano alzada. Entonces sería que la inteligencia artificial pueda reconocer la letra para poderlo traducir, o transcribir a un texto digital para que pueda ser fácilmente legible. O sea, solamente ese proceso de transcripción es una inteligencia artificial y puede ser utilizado. Ya de ahí, si ya tenemos el texto o la narrativa en digital, podemos utilizarlo para que me pueda codificar a medra esa narrativa. Como bien es sabido, o por si no saben, la codificación medra es un lenguaje ampliamente aceptado a nivel mundial para poder estandarizar la analítica de datos. Y también podemos utilizar para poder analizar toda esa data no estructurada. Como les dije, en el iceberg, los datos no estructurados es lo que abunda dentro de las narrativas, es donde está todo ese contexto en donde el reportante abiertamente da mayor información. Entonces, ¿cómo esa inteligencia artificial para explicarles cómo lógicamente trabaja la inteligencia artificial a la hora de trabajar un texto no estructurado? Lo trabaja en 4 pasos. El primer paso, que es el reconocimiento de las entidades nombradas. ¿Qué quiere decir? ¿A qué se refiere entidad? Se refiere a un término técnico o un término clínico que pueda tener relevancia en ese texto no estructurado. Puede ser el medicamento, puede ser un diagnóstico, puede ser el efecto adverso o la reacción adversa o cualquier información que pueda ser relevante. ¿Sí? Primero es la identificación de cada una de ellas. Luego
vincula ese término o esa entidad con el trasfondo o contexto que pueda tener esa información. Por ejemplo, si es un medicamento, la inteligencia artificial va a la base de datos farmacológica para saber que ese medicamento tiene unas dosis, tiene unos efectos adversos o unos efectos secundarios, etc. Si estamos hablando de un diagnóstico, puede consultar la fisiopatología, todas las consideraciones y habidas por haber, para que pueda entender la máquina el contexto de esa palabra o esa entidad que prontamente va a analizar. En la extracción, en la extracción de la relación de la entidad, ¿qué quiere decir? Es si las relaciones y las entidades o palabras que me está detectando tienen una relación entre sí. Aquí empieza a detectar más la semántica y la gramática del texto. Es por eso que es tan maravilloso experimentar con este tipo de inteligencias artificiales, porque permite hacer ese cruce, hacer ese tipo de relacionamiento. Y al mismo tiempo, a la hora de hacer esa relación, llega al punto de afirmación. Exacto, es qué tanto está correlacionado, ya sea de manera afirmativa, hipotética, condicional o negada. Es cuando se utilizan las palabras sí, no, aunque, pero, para que la máquina, listo, no solo detectar una palabra clave, sino que, listo, si hay una negación, si hay un condicional, ¿qué quiere decir todo esto? Entonces, aplicando estos 4 pasos que nosotros como humanos puede que no seamos conscientes de esta actividad, pero para la máquina hay que ser muy explícito y muy claro con las indicaciones. Entonces, les voy a hacer un ejemplo para que entiendan cómo funcionan estas narrativas. Tenemos esta narrativa, lo voy a leer rápidamente. Una mujer con una historia de enfermedad coronaria arterial e hipertensión quien ha estado tomando Altrace, que es un medicamento Rimipril, creo que se llama, por 8 años y tiene una historia familiar de diabetes tipo 2. Ella vino al departamento de emergencia con daño en la garganta y dificultad de respirar. Ella no ha tenido ningún daño en el pecho, dolor de pecho, comezón ni náuseas. Ella podría haber tenido rash. En el departamento de emergencia, ella recibió 25 miligramos de Benadryl intravenoso, punto seguido, y si ha tenido rash, prescribir 125 miligramos de Solumedrol. Eso es una narrativa como cualquiera, como farmacovigilantes podamos recibir a la hora de analizar un caso clínico. Primer paso, identificar las entidades. ¿Qué tenemos? El género, tenemos diagnósticos, tenemos el medicamento, tenemos un tiempo, una relación familiar, más diagnósticos, un ambiente, un lugar, más síntomas, tenemos más síntomas, el lugar, tenemos una dosis de medicamento, tenemos un medicamento, tenemos una vía de administración del medicamento. ¿Ven cómo empieza a separar por detalle cada uno de ellos? Tenemos síntoma, dosis y medicamento. El segundo paso, que es la correlación de las entidades, no lo puse acá porque no me daba espacio, porque es cruzar el diagnóstico, por ejemplo, de enfermedad coronaria arterial con toda la fisiopatología. ¿Qué puede ser? Bibliografías, libros de fisiopatología, todo este tipo de bases de datos que se dispongan para que me correlacione con estas entidades. Ahora bien, tercer paso, la correlación entre sí de entidades. Aquí en amarillo, aquí en la parte de arriba, aquí la frase dice, tiene una historia familiar de diabetes tipo 2. ¿Qué está interpretando la máquina y qué es lo que interpretamos como humano de una manera súper ágil? Es que este diabetes tipo 2 no hace parte del paciente que estamos analizando, del caso, es de alguien más. Por lo tanto, con esto se puede servir para descartar ese diagnóstico de diabetes tipo 2 para el paciente. O sea, no está correlacionado con eso. Otra correlación que tenemos aquí abajo, estos 25 miligramos están correlacionados con el Benadryl y la vía de administración con el Benadryl y la dosis de 125 miligramos con el Solumedrol. Insisto, puede sonar muy obvio,
muy sencillo porque como humanos estamos tan acostumbrados y nuestro procesamiento es tan rápido. Pero la máquina hay que entrenarlo y hay que especificar esas condicionales. Ahora vienen las afirmaciones. Tenemos aquí en la cuarta fila. La frase empieza, voy a regresarme aquí. La frase empieza, ella no ha tenido dolor de pecho, comezón y náusea. ¿Qué quiere decir? Que aunque los síntomas están correlacionados con el paciente que estamos analizando, no aplica en el caso porque el paciente no está manifestando esos síntomas. En la siguiente frase, ella podría tener, perdón, rash. ¿Qué quiere decir? Esto es un neutral posible. Eso es una posibilidad. Entonces, podemos decirle a la máquina, bueno, tengámoslos ahí presente o puede que no, dependiendo cómo quieran analizarlo. Aquí abajo, a lo último, si ella ha tenido rash, es decir, un hipotético sí, el hipotético sí, la condicional sí, por lo tanto, se formula Solumedrol. Aquí viene la condicional. Entonces, este proceso, que me demoré varios minutos aquí explicando, es lo que la máquina puede hacer en segundos, dependiendo cómo estemos entrenados. Y ese es el procesamiento cognitivo que por favor quiero que entiendan en este espacio. Ahora, dentro del procesamiento de texto, para los que trabajan, digamos, más en la industria o en las áreas en donde tienen que procesar altos textos o en las áreas clínicas también, donde tienen que procesar altos números de datos, podemos tener una inteligencia artificial en donde me procese un caso narrativo súper extenso que puede tener más de 1200 páginas o me puede procesar series de casos, múltiples casos, para que me ayude a resumirlo. Entonces, un tipo de inteligencia artificial como son los modelos largos de lenguaje puede ayudar a resumir para que me dé un resumen de caso, me baje de 1200 palabras a 400 palabras o de esos 30 casos me dé un informe ejecutivo de esos 30 casos para que luego la persona humana pueda luego hacer su actividad como tal. Por lo tanto, este beneficio nos da mucha eficiencia, acelera el tiempo de revisión de los documentos científicos para múltiples casos y el resumen solo requiere refinamiento de detalles. ¿Cuál es la brecha aquí? Hay la necesidad de identificar esos patrones o de esos datos desconocidos en grandes conjuntos de datos. ¿Qué quiere decir? Entre más datos podamos brindar a la máquina, más podemos afinarlo. ¿Por qué? Porque a veces la máquina puede trabajar muy bien una narrativa que esté en español, pero cuando le pasamos la narrativa en inglés, puede que me trabaje mal. Porque las máquinas también dependen del idioma en el que es entrenado, sobre todo cuando son textos. Porque ustedes, no sé si habrán visto casos hasta graciosos, que cuando se cambia la traducción, puede alterarse de acuerdo al contexto. Y por eso hay que estar muy atentos a eso. Y también digo, la inteligencia artificial generativa que actualmente está, ChatGPT, Copilot, Gemini, pueden recibir documentos y pueden hacer experimentos de, listos, entregando este documento, que me haga un resumen, que me extraiga palabras clave o el ejercicio anterior, a ver cómo trabaja sobre ello. Pero, ojo, aclaro que si van a entregar un documento, tengan toda la privacidad y solamente entreguen la información que quieren que analice, no faciliten información delicada. Otra parte también muy crítica, y esto está más en un aspecto más experimental porque tiene muchas aristas, es la extracción de narrativas o reportes a través de las plataformas virtuales. El contexto del por qué, dependiendo del laboratorio, del titular del registro sanitario, puede que aplique más o menos, pero en el contexto de la EMA, en el módulo 6 de las buenas prácticas de farmacovigilancia, en esta sección 6B114, este trata sobre la información sobre sospechas de reacciones adversas procedentes a Internet o medios digitales. Este dice que los titulares tienen que establecer estrategias para poder realizar la colección, manejo y sometimiento de estos reportes. También dice que se debe realizar esa revisión periódicamente en Internet o en los distintos medios digitales que estén bajo su cargo o responsabilidad. Pueden ser foros médicos, páginas clínicas. Uno que utiliza muy ampliamente en la discusión de estos temas es más Twitter o X,
porque es una plataforma de texto. Por lo tanto, es relativamente más fácil o menos complejo, dependiendo cómo lo quieran ver, a la hora de procesar esta información. Entonces, tiene que realizar este tipo de revisión para que se notifiquen y luego y las autoridades competentes dentro del plazo que define estas buenas prácticas de cómo puede realizar esta revisión. Y si también de igual manera, si el titular de ese registro sanitario se entera de alguna información relevante de reacción adversa, tiene que hacer un procesamiento frente a eso, a ver qué puede realizar. El módulo 9, en la sección 9B1, habla sobre las fuentes de datos e información. También trata de cómo pueden ser, qué tipo de fuentes de información a la hora de realizar las buenas prácticas de farmacovigilancia. Y se discute y se revisa que los medios digitales, de cierta manera, pueden contar como una fuente de farmacovigilancia o casos farmacoepidemiológicos. Entonces pueden ser como casos de reporte espontáneo. Web y digo, las redes sociales puede, entre comillas, considerarse como reporte espontáneo a la vez que una persona socializa su sentir sobre un medicamento. Por lo tanto, dichos titulares deben monitorear estas plataformas que pueden estar bajo su gestión o responsabilidad para poder detectar posibles eventos adversos. En el otro que tenemos, en los documentos estandarizados, en la E2D R1, la versión de febrero de 2024, habla sobre las definiciones y normas para la gestión y presentación del informe de seguridad de los casos individuales. Es decir, de cómo aquí explica la distinción de cuáles son las plataformas que pueden estar bajo la titularidad o la responsabilidad, dicho de otra manera, o sea, cuáles son las plataformas digitales que son más responsabilidad del titular del registro sanitario para vigilar o cuáles son las que no. Entonces, dependiendo, por ejemplo, las páginas que tienen los laboratorios deben tener un espacio en donde las personas puedan explicar o comentar o reportar a través de un foro o a través de un PQRS, por así decirlo, privado, en la que puedan reportar alguna situación de sus medicamentos. Ya pasando en las IOMS, en el capítulo 2D, en el grupo 5, el capítulo 2D habla sobre las fuentes de reportes de casos individuales en el caso de la Internet. Entonces, como he mencionado anteriormente, la Internet es una fuente enorme de datos para que se pueda realizar este tipo de consulta. Entonces, este tema es muy discutible porque es muy experimental, es muy complicado poder determinar cuáles son esas fuentes o qué se puede considerar como una fuente de información digital para poder extraer toda esa información, cómo puede ser ese procesamiento, etcétera, etcétera. Entonces, para mencionarles un ejemplo, para que me entiendan la idea de lo que quiero decir acá, de cómo se realiza ese análisis de extracción de reportes a través de redes sociales. Primero, en el caso de Twitter, hay que pagar por un acceso masivo de reportes. No es lo mismo acceder bajo la vista que tenemos como usuario tradicional de Twitter o X, sino se paga por un acceso API en donde se puede extraer las publicaciones de manera estructurada, es decir, tabulada, pagando por ese acceso. Entonces, ya teniendo la base de datos de publicaciones, podemos analizar. Entonces, y luego de ahí viene el preprocesamiento, como es la limpieza de texto, quitar esas palabras que pueden ser duplicadas, convertir mayúsculas a minúsculas, hacer la corrección ortográfica, excluir palabras irrelevantes, eliminar palabras vacías o que no puedan ayudar o que no contribuyan al contexto de lo que se quiere analizar. Aplicar la lematización. La lematización es poder buscar en la inteligencia artificial, es buscar esa palabra o esa similitud semántica que pueda procesarse luego. Eliminación de comentarios cortos, es decir, si hay una publicación que tenga un número de caracteres que por más que se analice no se pueda extraer algún dato relevante, se pueda retirar. Los comentarios duplicados, como que es el retuiteo, el reposteo, poder determinar la inteligencia artificial que cuando hay unas palabras o hay una similitud de términos o de palabras dentro de una publicación de red social, poderla descartar. Poder hacer todo esto es apenas el preprocesamiento, el preprocesamiento. Ya de ahí viene el análisis del texto. ¿Qué quiere decir eso? El análisis semántico, poder detectar la gramática y la semántica de esas palabras si puede tener una relevancia.
El análisis de sentimientos es este otro punto importante que quiere decir, si te sabemos una publicación, una red social que habla sobre cierto medicamento, pero hay que saber si lo que está expresando lo está haciendo de una manera positiva o negativa. Si es una manera negativa, poder buscar esa correlación, si está hablando negativamente, buscarla, analizar si se está refiriendo a un posible evento adverso. Y todo eso hace parte de la búsqueda de detección de señales. Ya de ahí viene más la parte técnica más del ingeniero de inteligencia artificial o el científico de datos, de a través de todos esos datos recopilados, poder entrenar a la máquina y poderle, a través de aprendizaje profundo, hacer que la máquina haga una revisión periódica para poder determinar si lo que me está detectando puede ser o no, o con una alta probabilidad, una señal en farmacovigilancia. Otros casos de uso que no quiero entrar, en esta parte no quiero entrar tanto en detalle, que son los modelos predictivos o la detección de reportes duplicados. Este tipo de modelos los usan más las entidades regulatorias porque son los que utilizan o lo que son los que reciben altos datos o altos números de datos, sobre todo la USALA. La USALA recibe millones de datos porque recuerden, la USALA Monitoring Center es el que centraliza todos los reportes de eventos adversos. Por lo tanto, ellos en primera instancia, ellos están trabajando día y noche en procesar o entrenar modelos que agilicen este tipo de herramientas. O una herramienta que se le facilita, que la USALA nos facilitó a nivel mundial a través de Vigiflow, es el Vigilize o el Vigimatch. Ahí utiliza herramientas de ciencia de datos e inteligencia artificial para poder procesar de manera ágil, rápida, muchos datos de eventos adversos. Pero esto aplica para entidades regulatorias. Rápidamente también quiero, para que sepan cómo se puede desarrollar un modelo de inteligencia artificial. No quiero entrar en detalle, pero quiero darle las nociones. Primero, para poder aplicar esa inteligencia artificial es un trabajo conjunto de manera general entre el profesional de la salud, el profesional técnico de ingeniería, que es el que va a manejar los detalles del modelo de inteligencia artificial, y el administrador, que puede ser el gerente, el directivo, o es el que toma la decisión en el recurso. Es un trabajo conjunto. ¿Por qué? Porque nosotros como profesionales de la salud o los farmacovigilantes son los que damos la pauta de cuáles son esas actividades relevantes que puedan ser muy necesarias o donde se puede utilizar de manera muy clínica o muy importante el uso de la inteligencia artificial. Luego de ahí le pasamos esa información al técnico ingeniero, ya que de acuerdo a esa información que queramos procesar, va a recomendar, bueno, puede servir X modelo, Y modelo, Z modelo. Pero a su vez, este tipo de trabajo tiene que estar muy alineado a las directivas de la empresa. Y es por eso que implementar un modelo de inteligencia artificial toma tiempo. Y además es caro, muy caro. Porque hay que coordinar muchas disciplinas, como es la de farmacología, farmacovigilancia, la epidemiología, la ciencia de datos, estadística, y hay que tener muy bien estructurado de antemano. Hay que tener el proyecto escrito muy bien hecho, porque sería muy delicado y grave invertir tiempo y dinero para luego la inteligencia artificial me dé información que no me sirva para nada o detecte información que ya yo sabía. Entonces, acá, digamos que ya les mencioné, bueno, cómo se procesa este modelo o cómo los pasos para poder realizar el modelo es definir la tarea o el problema a resolver. Aquí, principalmente como farmacovigilantes, estamos aquí, tenemos que conocer muy bien el proceso, tenemos que ser expertos del proceso de farmacovigilancia que queremos automatizar, saber cuáles son los datos para colectarlos y prepararlos, y luego de ahí entrenar el modelo y de ese entrenamiento evaluar y validar los resultados que me esté dando este modelo. Como la situación en salud es dinámica, los modelos de inteligencia artificial no es de un solo uso, de que yo lo instalo y lo uso y nada más. No, hay que estar siempre con una validación constante y hay que siempre entender el contexto. Les enseño esta diapositiva, este artículo que me pareció muy interesante, para que cuando ustedes vean un artículo en donde se utiliza inteligencia artificial en salud, lean este tutorial en donde explica 4 pasos muy amplios
y muy bueno, una manera muy, me gustó mucho este artículo que les recomiendo mucho encarecidamente. ¿Cuáles son estos pasos? Más o menos se los mencioné en la diapositiva anterior. Habla sobre la calidad de los datos, la selección del modelo, cómo se desarrolla el modelo y determinar unas métricas adecuadas para poder saber cómo está funcionando ese modelo. Ya para finalizar, algo que les quiero compartir, un documento que prontamente será socializado, bueno, prontamente, digamos, en el siguiente año, el 2026, que es el capítulo 14 de las CIOMS de inteligencia artificial en farmacovigilancia. Este documento de la CIOMS se está discutiendo, actualmente está en revisión, ya salió un primer borrador. Este documento lo pueden consultar en la CIOMS. Ustedes colocan CIOMS, inteligencia artificial en farmacovigilancia, todo en inglés, y ya los lleva a la página de la CIOMS para que puedan entrar en detalle a todo esto. Se hizo una revisión en septiembre, finales de septiembre. Se espera terminar el informe final para consulta pública a mediados de 2025 y ya ahí sí finalizar y publicar el reporte a finales de 2025 y 2026. ¿Cómo está estructurado o qué es lo que se apunta a estructurar este documento? Tiene distintos capítulos. Los primeros capítulos son como de introducción y contexto a la persona o al profesional. Y ya del capítulo 5 en adelante hasta el 12 habla sobre ya los distintos aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de utilizar ese modelo de inteligencia artificial. Todos estos capítulos fueron recopilados a través de las publicaciones de los países. Cada país, si no sé si se han dado cuenta en las redes sociales o en las páginas, han estado publicando recomendaciones o guías sobre uso de inteligencia artificial. Entonces, lo que hacen es recopilar toda esa información y hacen este consolidado. Por lo tanto, compañeros y público, para poder utilizar la inteligencia artificial deben tener estas consideraciones que recopilé para que lo usen en cada uno de sus contextos. Cuando ustedes se vayan a referenciar o si se han referenciado a inteligencia artificial, tienen que entender el contexto de cada una de las empresas en que lo usaron. ¿Por qué? Porque el uso de inteligencia artificial en una empresa puede que no sea aplicable en otra, puede variar. Entonces, por favor, tengan presente esta pregunta. ¿Cómo están utilizando las habilidades y capacidades digitales para impulsar el uso de adopción de esto? ¿Cuál es el nivel de preparación? ¿Qué se está resolviendo y por qué? Hay que ponerse de acuerdo, definir el éxito, definir y secuenciar las prioridades que generen valor, porque como les dije, esto consume dinero y tiempo, porque hay que priorizar. Este sexto es muy bueno, ejecutar, medir, monitorear y escalar. No es necesario automatizar la revisión de todas las narrativas de todos los medicamentos que procesa un laboratorio o un titular de registro sanitario. Un solo medicamento que analicen basta para empezar a monitorear y luego escalar los resultados que estén realizando, porque los datos de los medicamentos pueden variar. Y por último, preguntarse si se tiene un adecuado nivel de gobernanza, estándares y supervisión en el tema de analítica de datos. Todo lo que es la privacidad de los datos, cómo se van a almacenar los datos, si va a ser internamente la empresa o va a ser un externo, cómo se va a manejar ese tema del externo, cómo va a ser la ciberseguridad, qué pasa si los hackean, todo eso. Y de publicidad, en diciembre, dentro de 2 semanas, 2 semanas, la Sociedad Internacional de Farmacovigilancia, muy juiciosamente todos los años, realiza este webinar que les recomiendo muy encarecidamente, que este es el seminario de automatización inteligente de farmacovigilancia. Se realiza de manera presencial en Boston, pero hace unos días, hace poquito, recién salido del horno, la ISOP publicó que se puede realizar de manera virtual también. Por lo tanto, aquí está el QR para que por favor lo puedan leer o también aquí el link para que por favor se inscriban o puedan asistir a este evento que para poder aprender todo esto contexto de la automatización de farmacovigilancia y el uso de inteligencia artificial. Por último, también invitarlos a asociarse tanto a la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia como a la Sociedad Internacional de Farmacovigilancia en este grupo especial de interés en donde yo estoy, aquí en donde se habla sobre el procesamiento amplio de bases de datos como el Big Data y la evidencia en mundo real. Por favor, síganos en las redes sociales y muchísimas gracias. Voy a habilitar los micrófonos para que por favor, si tienen una pregunta, pueden levantar la mano. Estoy muy atento a ello. Primeramente voy a leer los comentarios y saludos. Saludos desde México, Salvador, Uruguay, Panamá, desde Colombia. Muchas gracias a todos por sus saludos.
También Perú, Guatemala, Colombia. Comentarios de Edwin. Esta charla está bien fumada. Se le agradece por la información proporcionada. Es con todo el gusto. Estos son los temas en donde personalmente yo me estoy desempeñando. Estoy realizando muchas, digamos, experimentos o pruebas de concepto sobre esto. Tengo una pregunta acá de Andrea. Dice, ¿qué modelos de inteligencia artificial conoce que están operativas relacionadas con la capacitación del personal asistencial en farmacología? Una pregunta muy específica. La respuesta es no. No conozco algún modelo operativo que en la capacitación del personal asistencial. Me imagino, no modelo como tal, o no sé si referir a alguna empresa, pero puntualmente en personal asistencial o capacitación, no. Lo que te puedo decir es que he utilizado Sí. inteligencia artificial, sobre todo como chat. Lisbeth, ya te doy la palabra. ChatGPT es el que personalmente uso, pero no es por recomendación, ni ChatGPT me esté pagando por ello, OpenAI, porque como son de los primeros que salieron el boom comercial, o sea, digamos que tienen eh, ese terreno ganado y ese que estoy utilizando en el tema de procesamiento de datos. Es decir, yo le paso un contexto y le digo, necesito educar a un paciente sobre el uso de medicamentos anticoagulantes y necesito que me enseñe sobre uso de estos medicamentos y precauciones. Entonces yo experimento a ver qué información me da. Luego digo, no, si la persona tiene una alfabetización muy baja, entonces yo pruebo a ver cómo la inteligencia artificial interpreta alfabetización baja, a ver cómo me cambia el test. Son experimentos que he probado. Saludos, más saludos, muchas gracias. Pregunta de Raúl, ¿qué compañías o herramientas de inteligencia artificial especializada en farmacovigilancia están disponibles en el mercado? Bueno, hay varias, hay varias, pero no sé si por conflicto de interés es bueno mencionarlos. Es que, bueno, y además no me acuerdo bien del nombre. Bueno, mientras me acuerdo, ahí voy a responder esa pregunta. Porque hay empresas que comparten documentos o textos como un plus sobre recomendaciones en el tema de datos. En términos de regulación, Diana, en términos de regulación latinoamericana, ¿conoce algún documento sobre inteligencia artificial en farmacovigilancia? En regulación latinoamericana, no. Están los documentos ya más internacionales sobre recomendaciones de inteligencia artificial en farmacovigilancia. Está el documento, la OMS publicó un documento de inteligencia artificial en salud pública. Hay distinto, la FDA también publicó uno sobre inteligencia artificial en general. Pero así localizado en Latinoamérica, no. No, aquí eso es un desafío, una oportunidad de trabajo de cómo traer esos documentos y como miembro también de la ISO es una responsabilidad que tengo de poder cómo traer ese contexto a Latinoamérica. ¿Cuáles son los retos que tenemos como farmacovigilantes y el uso de adecuada inteligencia artificial? Giovanna me pregunta. Uno es este espacio, esta capacitación, conocer que existe la inteligencia artificial, estar enterados. Segundo, conocer cuáles son los procesos óptimos que podamos automatizar y aplicado al contexto interno de la empresa. Eso como farmacovigilante. También hay otro reto interno que son los gerentes o los tomadores de decisión, porque es muy importante la gobernanza. Puede ser un proceso no tan glamoroso, pero la gobernanza es crítica. ¿Qué es la gobernanza? Determinar todas las normas políticas, talento humanos que van a participar en el tema de la inteligencia artificial. ¿Cuál va a ser la ética? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Qué es lo que se va a trabajar? Aquí recomiendo, y aplicando con la pregunta anterior sobre documentos, entrar a la página de la CIOMS. Por favor, entra a la página CIOMS para que vean qué es lo que se está revisando sobre, donde se está estandarizando sobre el tema de inteligencia artificial. Los laboratorios multinacionales son los que han llevado, son los que están liderando este tema del uso de inteligencia artificial en farmacovigilancia. Son los que llevan ya un terreno ampliado sobre eso. Edwin, comenta que sea correo de un experimento a incluir farmacovigilancia y resistencia bacteriana, antimicrobiana. Sí, yo creo que he visto, creo que trabajos de eso en el uso de antibióticos. Claro que sí, Edwin Ernesto.
menciono, su correo es neftaligodoy@gmail.com para que quede para la grabación. Neftali con F, neftaligodoy@gmail.com. Felicidades, excelente información, muchas gracias. Ahora sí, micrófonos. Xiomara, dices pregunta, pero no dice. Lucila Castro, tenés el micrófono Sí, abierto. qué pena. Yo soy Xiomara. Lo que pasa es que no me permitía escribir. La pregunta es puntualmente para Colombia, veo que hay más países conectados, pero nosotros tenemos acá una oportunidad inmensa en el manejo de datos, precisamente la parte inicial de la que hablabas, en la recolección de datos en el hospital, donde no tenemos todavía implementada ni siquiera la tecnología, computadores y todo lo demás. ¿Cómo estamos trayendo todas estas novedades al país en realidad para la parte pública? Porque si bien es muy valioso todo lo que mencionas y se necesita, pues si no tenemos Perdón. todos los recursos para operar propiamente, no sé hasta dónde realmente haya también una aplicación de esto. Bien, buena pregunta, buen comentario. Eh, Tengan presente algo. Las necesidades, no todas las necesidades que queramos automatizar requieren inteligencia artificial. Por favor, cuando estén analizando sus procesos, vayan a decir, no, aquí necesito una inteligencia artificial. No necesariamente. ¿Cómo se puede empezar? Primero, tener muy buena información tabulada y estructurada, bases de datos. Un buen inicio, el Excel. ¿Sí? Si ustedes tienen la información muy bien organizada en Excel, ya sea teniendo los datos de los pacientes en una base de datos, teniendo los datos de los medicamentos en otro dato, pueden aplicar reglas o fórmulas de Excel o macros para poder hacer esos cruces, para poder optimizar esos trabajos. Eso no es inteligencia artificial, pero estamos automatizando. Ya, mira, vamos así por Aunque la procesos. charla se está enfocando en inteligencia artificial, la enseñanza que gracias a esta Sí, pregunta es, sí, gracias a Tamara, exacto. no es saltar Seguro que inmediatamente a la esto inteligencia artificial. ¿esto cuánto Hay quieres? problemas que se pueden 30. automatizar con Excel. Mira, te lo pongo los precios. Mira, 30, Cristian, tienes el micrófono aquí 30, este abierto. 50, 30. Mira, estos tres 30. 30, Ah, bueno, te muteé, qué pena contigo. Percy, Jonathan, tienes el micrófono abierto. ¿Tienes una pregunta? Daisy. Daisy Juliana, tienes el micrófono abierto. Bueno, me acordé de las empresas que utilizan inteligencia artificial, tanto en tema de medicamentos como farmacovigilancia, que me acuerdo, pero no es el único, es Aris Global. Estoy compartiendo aquí. Por favor, ven, no sé si ven mi pantalla. Aris Global. ¿Ve? Sí. Esta es una empresa que utiliza inteligencia artificial generativa en temas de salud y en temas de medicamentos. Este es un ejemplo como tal. Otro ejemplo que quiero mostrarles que son las pruebas de concepto de inteligencia artificial, para que vean para que por favor animarles a que experimenten. Yo tengo acá ChatGPT, y estuve probando una funcionalidad que son los GPTs. ¿Qué son los GPTs? En pocas palabras, es personalizar ChatGPT para que me trabaje con ciertas actividades. Entonces yo, focosamente, lo llamé farmacovigilancia, GPT. ¿Y cómo funciona esto? Entonces, Xiomara, IQVIA también, esa es otra empresa que también utiliza inteligencia artificial. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Estoy buscando un caso clínico aquí en internet de rapidez. Entonces, como yo tengo aquí estructurado, estoy probando, experimentando con esto, que a través de extracción de datos y organización, le voy a pasar un caso clínico, a ver si lo encuentro uno de rapidez, encuentro uno, y lo que hace esto es extraerme información relevante que yo considere. Voy a buscar aquí uno, estoy organizándolo. Bueno, aquí encontré uno, voy a ponerlo acá. Un texto que encontré por internet aquí al azar,
un paciente que al parecer tenía unos eventos adversos. Entonces yo se lo paso acá. Entonces yo entrené, bueno, sí, entrené esta máquina para que me dé de manera estructurada información tanto del paciente, datos de evento adverso y datos del medicamento. Y si en caso tal no está esa información, especificar o decir que no especificado. Entonces tenemos a través de todo este texto, que solamente copié y pegué, aquí ya está fecha de reporte, nombres iniciales, edad, sexo, diagnóstico clínico, separado, descripción del caso, evento adverso, bueno, no está relacionado con casa de medicamentos y en este caso en particular, bueno, no, lo encontré así muy rápidamente, no mencionaba medicamentos. Pero lo que les quiero decir es que a través aquí con ChatGPT pueden entrenarlo para utilizar esto. Comentario de Edwin dice, por lo general usar la inteligencia artificial se empieza a relacionar el algoritmo con el tema en que estamos enseñando a buscar información para que después su búsqueda se vuelva más precisa. Exactamente. La grabación, les recuerdo, será publicado en nuestras redes sociales de la asociación. Por eso les recomiendo que por favor nos sigan en las redes sociales, en cualquiera de los que están acá en pantalla. Entre la semana que viene o la otra semana se estará publicando esta misma charla. No sé si tienen otras más preguntas, no veo más preguntas. Les recuerdo, mi querido público, que este es el último webinar del año. No siendo más, les deseamos desde la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia una feliz Navidad, un próspero año 2025 y volveremos con los eventos webinar a partir de enero. Por favor, síganos en las redes sociales también en los eventos que realizamos de buenas prácticas de farmacovigilancia que hacemos muy juiciosamente todos los años. El evento estudiantil, el encuentro estudiantil de farmacovigilancia que realizamos en los distintos estudiantes de las ciencias de la salud, también lo hacemos presencial y virtual para que por favor nos acompañen y ya los distintos temas que podamos ir realizando en el transcurso del año. Siendo o no siendo más, muchas gracias por su asistencia, gracias por acompañarnos todos estos años, este año, perdón, estos webinars del año 2024. Gracias, Cristian. Saludos. Muchas gracias, Cristian. Felicidades, excelente presentación. Muchas gracias.